Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? Hoy es 12 de marzo del 2021. Soy la doctora Astrid Baena Hernández. Estamos ya en vivo. Me encuentro desde Chilapa, así que tengan un poquito de paciencia porque acá la señal no me agarra muy bien. Estoy aquí con nuestra invitada del día de hoy y es la licenciada Gabriela Rochín. Nos va a explicar un poquito acerca de su trayectoria primero y a qué se dedica. Gabriela, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Astrid, por tu invitación y por tu espacio. Bueno, yo soy Gabriela Rochín, soy originaria de Hermosillo, Sonora. Estudié una licenciatura en marketing y una maestría en comunicación y estudios de la cultura. He vivido en la Ciudad de México por 10 años, un poco más de 10 años. Y bueno, me dedico a la comunicación. Los Zapatos de Catalina fue un proyecto que creé hace 1 año y medio aproximadamente, que es un proyecto de escritura independiente donde se están uniendo voces de diferentes mujeres para dar su testimonio de violencia de género. Y bueno, esa soy yo y estoy muy feliz de estar compartiendo aquí contigo. Te agradezco muchísimo. ¿Podrías explicarnos un poquito de qué se trata Los Zapatos de Catalina? Ya yo compartí en mi página, pero pues para las personas que nos ven, a lo mejor. Claro, ¿De qué se Los trata Zapatos este de proyecto? Catalina, claro, es un espacio seguro en Instagram y en Facebook. Así se puede encontrar el proyecto como @Los Zapatos de Catalina, en donde estamos compartiendo testimonios reales y anónimos de mujeres que han sobrevivido violencia de género. Las mujeres escriben un mensaje directo, cuentan su historia de violencia, que como bien sabemos hay unas historias muy cortas, entre comillas, de 15, 20 minutos o 30, y hay otras historias de violencia que duran muchísimos años. Entonces, las mujeres, al hacer esta catarsis y al poder nombrar las violencias que nos atraviesan, encontramos un espacio para sostenernos entre todas y para creernos y para acompañarnos. Y yo le hago a cada una de ellas 2 preguntas. Una es, ¿qué hubieras necesitado que no tuviste en aquellos momentos? Y otra es, ¿qué te agradeces ahora? Desde esta postura de reconocimiento de que estamos vivas y de que logramos escapar de una situación difícil. Entonces, con estas 3 partes es como se genera el texto para compartir la historia de cada mujer. Cada una elige el nombre con el que va a aparecer su historia. Hay unas que deciden utilizar su nombre real, otras que deciden utilizar un seudónimo o cualquier otro nombre que les guste o les parezca. Y bueno, y cada mujer envía la fotografía de sus zapatos. De preferencia de pie, porque es parte del mensaje que estamos de pie y que seguimos vivas. Entonces, es un proyecto ya en el que se está cerca de llegar a las 100 historias, a los 100 testimonios de mujeres que hemos sido violentadas. La primera historia de ese feed es la historia de Catalina. Yo soy Catalina, decidí utilizar ese nombre. Fue una historia que sucedió en casa, en la mesa de mi familia, a través de una broma, ¿no? Que se fue repitiendo y repitiendo, pero que con los años yo me di cuenta que en realidad eso era violento y que había aprendido cosas en ese momento, ¿no? Entonces, principalmente las historias que se han contado son de México, aunque también han llegado ya historias de Colombia, de Venezuela, de Argentina, de España, de Estados Unidos, de Ecuador. Acabo de recibir una historia de una mujer que es mexicana y que vive en China o vivió en China. Entonces, es la historia de una mexicana en China. Eso me parece que es lo que permiten las redes sociales, poder horizontalizar nuestra comunicación y bueno, respetando siempre el anonimato de cada mujer. Y es importante también decir que se extrae de la historia cualquier tipo de detalle, de dato referencial que pudiera comprometer a la mujer que está contándolo, porque sabemos que en ciudades grandes como la Ciudad de México, si tú dices esquina, no sé qué calle con cuál, pues a lo mejor nadie se entera, pero en una ciudad más pequeña, si haces referencia a una preparatoria o a un lugar especial, pues eso puede llegar a comprometerlas. Entonces, todos esos detalles tan específicos de las historias se extraen sin perder la esencia del testimonio, pero para cuidarnos también entre nosotras. Gabriela, tengo una pregunta. Fíjate que hace unos 2 días una amiguita mía vio tu página y desde hace tiempo, desde a lo mejor desde enero, no recuerdo, me dijo que si podía escribirte.
parte de su historia, pero hace 2 días me preguntó que si era seguro y precisamente ahorita lo respondiste, es un ambiente completamente seguro. Entonces ella puede utilizar un seudónimo y no su nombre. Yo le recomendé, fíjate, sin saber que podías enviar un seudónimo, yo envié mi nombre real. Entonces Sí. le recomendé yo que sustituyera los nombres de las personas que aparecen en su historia, pero tienes mucha razón cuando dices que en una ciudad pequeña es bueno que se extraigan esos fragmentos para proteger a la persona. Entonces queda completamente claro que el espacio de los zapatos de Catalina es un espacio libre y seguro para que tú puedas compartir tu historia, ¿verdad, Gabriela? Sí, es A mí, correcto. Los ajá, zapatos de que somos un espacio seguro en el que jamás se revictimizará a ninguna mujer, jamás se le dirá, tuviste que haber hecho esto o haber hecho aquello, tienes que denunciar o no tienes que denunciar. La intención que tenemos en los zapatos de Catalina es nombrar, generar un espacio íntimo para que puedas hablar y liberar y desahogar aquello que quizá no has podido platicar con otras personas o con muchas personas, pero nunca se comprometerá el nombre de la mujer, es decir, cada una elige el nombre con el que se va a publicar su historia, entonces se puede utilizar cualquier nombre y solamente mencionamos países, no ciudades. Es decir, esto pasó en México, esto pasó en Chile, esto pasó en Colombia, pero nunca vamos a decir esto pasó en tal poblado, por ejemplo, ¿no? Justamente para protegernos. perdón, mi micrófono. Gabriela, quisiera saber, nos mencionaste que todo comenzó con la historia de Catalina. Yo ya la leí porque me metí a tu Instagram. Entonces, mi pregunta es si tú te consideras feminista. Esa es mi pregunta. Sí, claro, yo me considero feminista entendiendo el feminismo como una lucha y un movimiento que lo que quiere es la equidad y una vida libre de violencia para nosotras y una cancha en el mundo un poco más pareja o mucho más pareja, que no sea tan desigual, que no sea tan violento, que no esté normalizado que nosotras tengamos que experimentar todo un amplio abanico de violencias durante toda nuestra vida, desde lo verbal hasta lo físico, lo sexual, lo laboral. Salimos a la calle y nos gritan cualquier cosa, estamos adentro de casa y nos puede pasar cualquier cosa. Entonces, claro que sí, sí me considero feminista. Aunque eso te lo pregunto porque quiero llegar a un punto. Hace ratito vi un ejercicio en la página de Red Feminista Acapulco que decía, escribe aquí cómo es que te hiciste feminista. Y entonces por eso te preguntaba si te considerabas feminista. Y yo quiero saber cuál sería tu respuesta, porque yo leí la historia de la mesa de tu casa, pero no sé si en ese momento tú sabías de lo que estaba pasando o te dabas cuenta o en qué momento de tu vida tú dijiste, "Ok, eso está mal y voy a hacer algo al respecto o te consideraste que de ahí en adelante, pues así, no sé si me entiendas. Sí, claro. Yo en ese momento tenía 17 años y aunque pude identificar que algo no estaba bien, pero bueno, para dar un poco más de contexto a la gente que no ha leído la historia de Catalina, es una escena, en un recuerdo, en donde estamos en la mesa de mi casa, mi familia, que son mis padres, mi papá y mi mamá, y mis dos hermanas, y entonces es el cumpleaños número 40 de mi madre. Y mi papá le dice, pues muchas felicidades, pero ya te voy a tener que cambiar por 2 de 20. Y yo recuerdo que mi papá repitió muchas veces esa broma en diferentes contextos, no solo en esa casa y en esa mesa. Y recuerdo risas, recuerdo incluso hasta haberme reído yo o tíos, gente que estaba ahí en la casa, como que era gracioso, ¿no? En ese momento. Pero yo pienso que, bueno, yo salí de mi casa aproximadamente como a los 18 años, viví 7 años en Guadalajara y después vine a vivir a la Ciudad de México, llevo 10 años aquí. Y yo considero que realmente mi aprendizaje más fuerte fue aquí en la ciudad. Es decir, empecé a estudiar una maestría en comunicación y estudios de la cultura, empecé a entender las dinámicas de poder en nuestra sociedad, la influencia de los medios de comunicación, empecé a salir a la calle, a unirme a las marchas por diferentes causas, por ejemplo, por los 49 niños de Hermosillo, por los 43 de Ayotzinapa, por los estudiantes el 2 de octubre, por las mujeres el 8 de marzo. Empecé a salir a la calle y empecé a escuchar otras historias.
empezó a romperse mi burbuja, por así decirlo, en donde yo podía pensar muchas cosas que en realidad no son en el mundo, ¿no? Entonces, creo que la Ciudad de México, la maestría, mis amigas, mis compañeras, las mujeres que han acompañado mi vida me han llenado también de historias y de la importancia de levantar nuestra voz. Y fue hasta hace unos años que en verdad, aunque muchas veces he venido tomando decisiones en mi vida de una manera feminista, por así decirlo, entre comillas, yo no me autonombraba feminista, quizá porque el término no era tan accesible, porque no lo entendía tanto, porque la conversación no estaba al volumen, la conversación social, ¿no? Me refiero, no estaba al volumen en el que está ahora, no había leído todos los libros que he leído al respecto, entonces creo que un poco así empieza. Sí sintiendo una incomodidad de que algo no estaba bien desde hace tiempo, ¿no? 17 años, 20, 25, empiezas a trabajar, te gradúas al mismo tiempo que tus compañeros y empiezas a trabajar y de pronto ves cómo su crecimiento es más rápido, cómo ganan más que tú, cómo, ¿sabes? Entonces creo que todas esas cosas que vamos viviendo las mujeres nos van sumando para que un día podamos llegar, yo hoy tengo 38 años, podamos decir, oye, he recorrido este camino, he aprendido esto y entonces obviamente ya no pienso igual que hace 20 años o que hace 10 o ni siquiera que el año pasado, ¿no? Ok, bueno, bueno, ahorita ya platicamos un poquito sobre la violencia. Me gustaría saber si tú tienes alguna historia ahí dentro de los zapatos de Catalina o alguna donde haya estado una mujer embarazada. Recordemos Sí. que durante el embarazo, desgraciadamente, la violencia que recibe la mujer, si es que ya recibía violencia antes en su matrimonio, aumenta. Y si no recibía violencia, el embarazo también es una época de la vida en la que si no recibes violencia, comienza la violencia ahí o se hace más grande, si es que ya lo había. Entonces, vamos a platicar un poquito sobre eso de la violencia durante el embarazo, que es un tema que sí es, yo creo que es muy importante y es algo que le pasa a muchas mujeres embarazadas y que no lo detectan o no se dan cuenta o sienten que son cosas normales. Por ejemplo, en el lugar donde yo vivo, en donde yo trabajo, que es en Chilapa, yo trabajaba en una comunidad donde había población indígena y durante la consulta se les hace un cuestionario de violencia. Cabe resaltar que el cuestionario de violencia no se puede hacer bien porque la mujer va acompañada de su esposo o de Claro. otras personas y no hay intimidad, o sea, no hay tanto espacio como para que podamos realmente hablar. Pero cuando se hacía ese cuestionario de violencia y hacíamos las preguntas, eh, como que dudaban al contestar, porque esas preguntas que te hacen ahí eh, parece que no es nada, pero está mal. ¿Qué pregunta digo? Por ejemplo, ¿alguien te ha ofendido en casa o te dice o no te da dinero suficiente o te controla con el dinero? La otra pregunta era si alguien había agredido físicamente o te había, les decíamos, le poníamos ejemplo nosotros, te había apretado tu brazo fuerte, te jaloneó y se quedaban así como que le querían decir que sí, pero decían que no. Entonces, porque Sí. de repente ese tipo de cosas, al menos donde yo trabajaba, eran normales. O sea, durante el matrimonio era normal que el hombre pues no te dé suficiente dinero o que te tenga restringida. Y ese es un tipo de violencia. También es normal que a lo mejor te grite o te jalonee o que no te pega, pero te jalonea. Y entonces tú dices, ah, es que esto es normal. Entonces, por Sí, eso te no, pregunto no si es tú normal. tienes alguna historia. No, pues no es normal, ahorita ya lo vamos a ver a lo largo de esta charla, pero me gustaría saber si tú tienes alguna otra historia con las que te llegan muchas, porque las de aquí, pues yo creo, esto da toda la pinta de violencia, sin embargo, Sí, muchas mujeres no nos damos cuenta. Entonces, ¿tienes sí. alguna historia que, Sí, fíjate que hay varias, o sea, me gustaría comentar varias cosas. Hay muchas violencias posibles que rodean a una mujer, sí, durante el embarazo, pero también antes y también después, ¿no? Y hay una historia, bueno, hay tres historias que quisiera compartir el día de hoy. La primera es la historia de Mica, que fue publicada en Los Zapatos de Catalina el 13 de febrero de 2020, que es una historia de violencia
verbal, de violencia psicológica durante el embarazo. Ya que nace el bebé, empieza la violencia económica y patrimonial y empieza la escalada, ¿no? Hay otra historia que también me parece muy importante mencionarla, es la historia de Panchita. Esta la publicamos en Catalina el 4 de febrero de 2020. Es una historia de violencia obstétrica dentro de un hospital narrada por una doctora, en donde esta paciente con problemas de salud mental no permitía a los médicos acercarse para ayudarle con el parto. Estaba a punto ya de empezar, bueno, más bien de terminar el parto, y tuvieron que recurrir a sedarla, un procedimiento peligroso porque el bebé ya estaba en el canal de parto. Entonces luego hicieron presión mientras la chica no estaba ni siquiera consciente, y cuando despertó su bebé no estaba ahí, ¿no? Un montón de violencia obstétrica ahí mismo dentro del hospital. Y la última también es un caso de violencia obstétrica. Su nombre es Aline, bueno, el nombre que decidió utilizar. Esta historia se publicó el 27 de enero de 2020 y tiene que ver también con un embarazo en donde ella ya sentía, fue a una revisión y el médico le dijo todo bien, y resultaba que no estaba todo tan bien y la mandaron a su casa 2 semanas con una infección por un procedimiento que le hicieron. Luego, cuando ella fue a pedir ayuda, la respuesta fue: ay, señora, usted no tiene nada, cálmese, váyase a su casa. Y resulta que perdió el bebé, ¿no? Por una cadena de negligencias y de malos cuidados que sucedieron durante su embarazo, y que eso ha tenido consecuencias en su vida, obviamente en su salud mental, en su matrimonio, en su mundo emocional. Esto pasó hace años y ella todavía está, pues, en ese proceso de sanarlo, ¿no? Ok, Gabriela. Entonces, mira, ahí tengo una pregunta aquí en WhatsApp. Preguntan qué es la violencia patrimonial. Pues mira, la violencia patrimonial tiene que ver con lo que decía hace unos momentos la doctora Astrid, cuando se te condiciona por medio del dinero, y cuando el control y es una manipulación absoluta de tu vida porque tienes un proveedor, y ese es el acceso económico que tienes tú, ¿no? Entonces, cuando hay cualquier ataque o menoscabo de tu patrimonio, de tu bienestar tangible y económico, ahí podemos estar hablando de violencia patrimonial. Estos hombres que dicen, pues te voy a sacar de la casa porque no sé qué, o ya no te voy a pasar dinero porque no sé qué, todo lo que tenga que ver pues con ese juego sucio que tiene que ver con manipular a través de lo monetario. Exacto. Mira, ahí podríamos también decir que es como cuando tú estás viendo que no hay tanto dinero para la familia y tú quieres trabajar y él te dice, no, no puedes Sí. trabajar, tú te quedas en casa a cuidar los niños. En las comunidades donde he trabajado, un ejemplo de violencia económica puede ser que les dan aproximadamente de 50 a 100 pesos diarios para los alimentos, o sea, lo que es exacto para que compren las tortillas, esto y hagan, pero no hay más dinero para que tú puedas salir, por ejemplo. O sea, te tienen así como que atrapado porque tú no tienes un trabajo, no tienes más ingresos, y el único ingreso que tienes es como que exacto para lo que vas a hacer en ese día. O sea, no tienes cómo irte con tus padres, Sí. con tus amigos, a otro lugar. Entonces te quedas ahí porque no tienes con qué. Y patrimonial podríamos, es lo que dice la licenciada Gabriela, que a veces también hacen o te digan, ¿sabes qué? Si te vas o si me dejas, te vas tú y se Claro. va a quedar aquí la casa, o sea, tú a ver con qué vas a mantener, o no te voy a dar dinero para los niños, o no eres nada sin mí, no tienes nada aquí, o sea, no te voy a dejar que lleves nada de las cosas que están aquí. Esa es violencia patrimonial o también económica, y es un tipo de violencia que se ejerce sobre la mujer y también sobre la mujer embarazada. Entonces, ¿qué otros tipos de violencia hay, Gabriela, si pudieras aquí ilustrarnos para las personas que nos Pues ven? mira, lamentable y tristemente hay muchísimos. Empieza el tema con la violencia verbal, los insultos, las bromas hirientes de lo que estábamos hablando, cuando se cosifica a la mujer o se le sexualiza todo el tiempo, la violencia psicológica, que esa es muy dura de sobrepasar, la violencia emocional, el chantaje,
el control, el aislamiento. Hemos visto que mujeres, cuando es decir, empiezan a entrar en una como retracción, ¿sabes? El agresor empieza a aislarlas, cada vez tienen menos contacto con su familia, con sus amigos, con su red de soporte, cada vez salen menos de casa. Hemos visto casos también en Catalina donde ellos las han encerrado dentro de la casa, ya sea con hijos o sin hijos, en situaciones bien peligrosas en donde hay vecinas que acaban echando la mano y ayudando y pasando comida y agua por debajo de la puerta porque hay una mujer encerrada y, ¿no? O sea, pero bueno, retomando, puede ser violencia verbal, violencia física, violencia emocional, violencia económica, violencia laboral. Cuando un jefe, por ejemplo, te paga menos a ti por el mismo trabajo que a un hombre, cuando sales a la calle y te gritan cosas, cuando te subes a un transporte público y te manosean o te tocan en el metro, en el metrobús, en la calle, cuando vas al ginecólogo y tienes ciertas preguntas que te puedan discriminar o que te puedan, que están fuera de lugar. Es decir, nos encontramos un abanico inmenso de violencias, ¿no? Y bueno, justamente existe una herramienta que se llama Violentómetro, que fue creada por el Instituto Politécnico Nacional acá en México para ir midiendo esa violencia. Es decir, empieza en broma hiriente, empieza en te voy a cambiar por 2 de 20, ¿no? O tú no sabes hacer no sé qué, o pero si las mujeres no nacieron para eso. Empieza ahí y luego va subiendo al jaloneo, al encerrón, hasta que sube ya violencia física muy graves, ¿no? Patadas, violaciones, abuso físico y sexual, hasta ya el intento de feminicidio, que también hemos tenido historias muy fuertes en Catalina de mujeres que me han dicho, a mí me quisieron matar, no una ni dos. Gabriela, bueno, aquí tenemos un comentario, no sé si lo ves en pantalla, es de Mari Guerrero, dice hola y saludos a ambas. Nos pone Hola, aquí, yo viví violencia durante muchos años, afortunadamente salí de ese círculo del cual no es fácil para quien lo vive. La violencia se vive en lo más íntimo del hogar, el lugar que debería ser el más seguro, los más vulnerables, niños, adolescentes, mujeres, adultos de la tercera edad, sin olvidar que hay hombres que también lo han vivido. claro. Cabe mencionar que en algún momento de nuestra vida hemos ejercido violencia o nos han violentado. Como sociedad hemos sido cómplices de algún tipo de violencia, lo cual no debemos permitirnos. Es verdad, Mari. De hecho, con lo que estamos mencionando ahorita, que estamos mencionando sobre el violentómetro, en la Secretaría de Salud nos hacen una capacitación sobre eso, sobre el violentómetro, y platicamos sobre eso, y ahí uno se da cuenta que es verdad, tanto nos han hecho violencia de alguna forma como nosotros hemos violentado a otras personas. Entonces, sí tienes razón, Mari. Vamos deberíamos de cambiar ese contexto, ¿verdad? Por eso es que es importante platicar y estar como abiertos en escuchar ese tipo de pláticas, porque tiene razón, Mari, que efectivamente todos en algún momento de nuestra vida hemos sido violentados, pero también hemos ejercido violencia. Entonces, como decía la licenciada Gabriela, todo comienza a lo mejor con una broma hiriente, con un comentario, con un chiste, pero termina a lo mejor con golpes, violaciones, intentos de feminicidio o incluso la muerte. Es lo más alto en el violentómetro. El violentómetro es como una escala, como va así de numeritos, subiendo poco a poco de tono. Tiene 3 colores, ¿verdad, Gabriela? Así es. Me parece si tiene 3 colores. El amarillo dice que tengamos cuidado, la violencia está presente. En ese amarillo hay varias cosas. Está el chantaje. El chantaje, por ejemplo, ¿qué podríamos poner de ejemplo ahí, Gabriela? ¿Cómo chantajear? ¿Cómo recibir algún ejemplo que me puedas dar? Pues yo, mira, así no recuerdo algún caso específico de alguna historia de Catalina, pero chantaje podría ser
esto que hablábamos, esta manipulación, obligarte a hacer algo que no quieres hacer o de exponer alguna información tuya para el beneficio del otro de manera chueca y gacha, pues, ¿no? O sea, no es acuerdo, no se está compartiendo una decisión, se está sometiendo una parte a la otra. Exacto, como cuando te chantajean con fotos íntimas o con Exacto. cosas que tú contaste y son tuyas. Y de hecho eso está penalizado, ¿verdad? Hay Así una es, ley que exacto. protege sobre las fotografías íntimas. Entonces, está también dentro de lo que es amarillo, en cuidado, hay violencia presente, las mentiras, el engaño, el ignorar, el ofender, celar, controlar o prohibir alguna actividad, ¿sale? Yo, fíjate que eso sí me extrañé cuando lo vi en la capacitación que te digo de la Secretaría de Salud. La ley del hielo también es un tipo de violencia y como Así es. decía nuestra amiguita Mari, ¿verdad? Todos hemos recibido violencia, pero también la hemos ejercido. Yo en algún momento de mi vida he aplicado esa de la ley del hielo y no Yeah. sabía que era un tipo de violencia, pero sí se puede considerar. Entonces, la siguiente escala en el violentómetro es donde ya empieza como que a subir de tono, ¿sale? Ya empezamos a agredir jugando, a empujar, a golpear, manosear, destruir cosas personales, como por ejemplo romper la ropa de la persona o tirar El sus teléfono, cosas, ¿no? ese Ajá. tipo de cosas. Ándale, quitarle el teléfono o tomar sus cosas personales, ¿no? Estar ya empieza, como vemos, a subir de tono hasta que ya llega a lo que es peligroso y se considera foco rojo, que es, por ejemplo, amenazar con objetos punzocortantes, como con el cuchillo o con armas, amenazar de muerte, o sea, te voy a matar, o abusar sexualmente también. Ya es una cosa ya más grave, o sea, ya hablamos aquí de amenazas, de intentos o incluso de la muerte. Entonces, yo aquí quiero mencionar algo bien importante que me preguntan a mí luego cuando están en consulta las mujeres. Luego me dicen, doctora, si yo tengo a mi esposo, no quiero tener relaciones sexuales, ¿debo tenerlas porque somos esposos? O sea, la respuesta es no. Si No. tú no quieres tener relaciones sexuales, no las vas a tener, o sea, debe de haber un consentimiento, así sea tu pareja, porque es una Sí. problemática muy común aquí donde yo trabajo, que de hecho no saben que fueron violentadas porque piensan que como es una persona que es su pareja sentimental, ellas deben acceder cuando no es así. O sea, si tú estabas dormida y despertaste y ya estabas siendo penetrada y no fue con tu consentimiento, eso también se considera y está en la escala. O sea, eso también es un tipo de violencia. Entonces, Exacto, hay que porque si dejarlo no ahí hay claro. consentimiento, es abuso, es violación. Exacto. Mientras no haya Exactamente. un consentimiento, es un abuso. La enfermera Exactamente. Mari nos pone aquí otro comentario que dice, sin embargo, dentro de las instituciones no se siguen protocolos y es decepcionante no poder cambiar el sistema, es verdad. Desde donde, a ver, se borra. Desde donde estemos, pongamos nuestro granito de arena y apoyar a quien sufre violencia. Es verdad, Mari, porque como lo mencionaba la licenciada Gabriela, hay violencia obstétrica. Esa la ejerce el personal de salud, o aunque no sea personal de salud, incluso desde el policía que está afuera en el Exacto. hospital, que es la cara de nuestro hospital, se ejerce ese tipo de violencia. ¿Qué es la violencia obstétrica? Bueno, es cuando se aplican a cosas que no deberían de ser, o se realiza un protocolo, o no, más bien no se hace el protocolo que debe de seguirse. Cuando hay, por ejemplo, humillaciones dentro del trabajo de parto, el embarazo, trabajo de parto, parto, o cuando se hacen maniobras que ya no están recomendadas, como la de Chris Taylor, que es para que se te subían encima y te hacían Presionan. con eso como si fueras masa para sacar a tu bebé, según para ayudarte, pero eso también es considerado violencia obstétrica porque no está recomendado ya, a menos, bueno, vienen unas especificaciones muy claras, lo malo es que en los hospitales, en la mayoría, se hace de forma rutinaria, en la mayoría desde el sector salud, ¿verdad? Porque hay otros que no. Sí. ¿Qué otra cosa es violencia obstétrica? Bueno, cuando hacen corte de genitales, que es la episiotomía, y que no es necesaria, se haga de forma rutinaria también, o cuando luego le dicen a la mamá, ¿sabes qué? Ya bájale, deja de estar gritando, hay más mujeres aquí,
aguántate, así como te aguantaste cuando lo hiciste, ahora sí ya te duele. Ese tipo de comentarios no los deberían de recibir una mujer en trabajo de parto. Ninguna mujer, pero una mujer Exacto. que está embarazada en trabajo de parto, que está pariendo, está en un momento muy susceptible, donde absorbe mucho. Y créeme que todas estas palabras, este comportamiento que no deberíamos de tener el personal de salud, la mamá lo va a recordar. O sea, va a recordarlo así pasen 10, 20 años, se va a acordar porque es un momento donde absorbes demasiado. ¿O no, Gabriela? ¿Qué nos puedes Sí, comentar de y esto? yo creo que esa es la importancia de contar nuestras historias. Es decir, tú y yo vivimos en México, en este país en el que amanecen 11 mujeres asesinadas cada día. Y si no podemos voltear a mirar nuestras experiencias, entender qué hemos vivido, cómo lo hemos sobrevivido, qué hemos necesitado, qué no hemos tenido, qué nos sacó adelante, cuál fue el soporte, si no entendemos las realidades individuales de todas nosotras, difícilmente podremos cambiar el sistema, como dice Mari. Difícilmente podremos abrir la puerta de nuestra casa y intentar encontrarnos con un mundo más equitativo, más sano, más pacífico, porque no tendríamos cómo entenderlo, ¿no? Pero si empezamos a contar nuestras historias, si nos empezamos a nombrar, a mí me pasó esto, a mí me pasó esto, a mí me pasó esto, de pronto tienes una cantidad de historias en donde la comprensión de esta sociedad puede ser mejor, saber dónde, cuáles son las personas vulnerables, cuáles son los momentos vulnerables, dónde nos violentan, cómo sobrevivimos, ¿no? De manera puntual para ir aprendiendo socialmente, porque al final esa es la tirada. Contamos nuestras historias para generar empatía. ¿Con quién? Con cualquiera que lea la historia, sea hombre, mujer, adolescente, niña, personas de la tercera edad, para generar empatía, para generar un cambio, para poder resignificar, no solo para estar revolviendo nuestras experiencias dolorosas, que son dolorosas y son legítimo, es legítimo el dolor y es válido, pero y las niñas que vienen adelante, ¿no? Y las niñas que ahorita tienen 5, 10, 15 años, yo quiero voltear para adelante y decir, estamos entre todas o entre muchas, abriéndoles un camino para que ellas no necesiten vivir las violencias, nadie necesita vivir violencia, pero para que no vivan las violencias que nosotras, a lo mejor la tía o la abuela o la bisabuela, ya han pasado por ahí tantas cosas, ¿no? Exacto, que se rompa, ¿no? O sea, Se rompa. esa historia familiar, porque yo creo que muchas somos las Sí, hijas de las violaciones de nuestras abuelas, porque he leído muchas historias sobre eso. En mi caso no pasó así, pero eso no quiere decir que no haya micromachismos en mi familia, porque los hay. Y yo claro. espero, con todo esto que tú dices, con la lectura, con empaparnos del movimiento, no nada más decir, no, es que no me representan. No, o sea, leer al respecto, leer de qué se trata, hacer como que reflexión de nuestra vida, si nos ha ocurrido a nosotros, para que nosotros pongamos un punto y aparte. ¿Qué me pasó a mí? Lo viví en mi casa, mi mamá a lo mejor también lo pasaba y por eso su estilo de crianza es así, pero que yo ya no lo voy a repetir con mis hijos, con los que vienen adelante, voy a hacer un cambio, porque precisamente eso se trata. A lo Sí. mejor ya de mi caso ya no puedo yo hacer nada, pero dijeras tú, con las generaciones que vienen, sí, o sea, debemos de tratar de dejar esta tierra más positiva de lo que nos fue entregada, ¿verdad? Exactamente, porque finalmente todos somos parte de algún sistema familiar y todas estas creencias van repitiéndose como por cascada hasta que de pronto llega una persona o 5 personas o no sé cuántas personas en esa familia y de pronto dicen, oigan, ¿y si ya no hacemos esta broma del por 2 de 20? Oigan, ¿y si ya no opinamos del cuerpo de las mujeres? Si nos parece o no nos parece lo que traen puesto. Oigan, y empiezas a generar otra dinámica posible dentro de la familia. Y Al debate, final de porque cuentas, también exacto, y esa es la única manera que tenemos de cambiar el mundo, cambiando nosotros y cambiando desde los círculos más íntimos, porque a lo mejor no nos toca a nosotras hacer políticas públicas, o no nos toca a nosotras tomar decisiones legales o internacionales en este momento,
pero sí nos toca nombrarnos y sostenernos y creernos y acompañarnos y hacer nuestro trabajo sin violentar a nadie y generar empatía y generar esperanza y generar fortaleza y rescatar la resiliencia de las mujeres. No solo el dolor, ¿no? Y no solo la rabia, sino puras mujeres sobrevivientes de violencia, ¿no? A mí me parece sorprendente y estremecedor al mismo tiempo. Exacto, ser un agente de cambio positivo, le llamo yo. Imagínate, a lo mejor ahorita dijeras tú, no podemos crear políticas, no puedo yo hacer más allá de lo que tengo aquí. Entonces, yo recomendaría comenzar por lo que puedes controlar. O sea, tu propia actitud, Claro. la forma en la que tú te desenvuelves con los demás y cómo estás en casa, en tu familia. Como bien lo decías ahorita, generar una reflexión, y yo mencioné generar un debate, porque a veces dentro de la misma familia uno Sí, empieza a también. decir, ¿y si ya no hacemos esto? Y empiezan todos a Claro. cuestionar. No, bueno, no sé si a ti te ha pasado, pero Sí me ha al pasado. menos, al menos acá de este lado, yo luego hay comentarios hacia ciertas personas que porque ejercen su vida sexual de este modo, que porque se visten así y que Claro. por eso ya son la palabra con P. Ajá, Y yo digo, claro. bueno, pues es que ¿por qué? O sea, esa palabra no debería ser usada. Entonces, si va a ser así, entonces yo también igual, así estoy. Y se queda mi familia así como que, porque pues Exacto, tanto, es que esto es ¿verdad? igual de violento que preguntarte, ¿y qué hora era cuando te agredieron? ¿O qué traías puesto? Ajá, porque ¿Qué andabas de noche. importa? ¿Sabes? No tiene nada que ver una cosa con la otra, exactamente. Y Muy me bien. parece que ese es el objetivo, que podamos vivir nuestra vida libres, cada una, como cada quien decida ser, vestirse, expresarse, a lo que se quiera dedicar. ¿Por qué no podemos? Yo pienso que es posible, a lo mejor en Posible, de generaciones hecho uno va haciendo posteriores, pero cambios. Ay, se exacto, trabó. y es que nosotras también hemos heredado un mundo en donde hay muchas mujeres que han luchado por nuestros derechos, porque podamos estudiar, porque podamos divorciarnos, porque podamos comprar una casa que esté a nuestro nombre o un terreno o lo que sea, tener una cuenta de banco. Eso no era posible tampoco hace 100 años y ahora lo es, ¿no? Entonces pensar hacia adelante, pensar en las sobrinas, en las niñas, en quien viene, porque pues Ay, qué alguien risa. lo tiene que cortar. De hecho, fíjate que, Gabriela, ahorita que estás diciendo que las generaciones estamos hablando de todo esto, me estoy acordando, llega a mi mente que cuando yo pues era adolescente, eh, no me vestía de cierta forma porque me sentía mal, Ujú. porque por lo que me decían pues en casa, ¿no? Que no debes de vestir así. Pero ahora yo veo a mi hermana y yo le digo, no, pues tú vístete como quieras, o sea, no debes de sentirte insegura contigo misma o ni darle Claro, la satisfacción a los demás. Y fíjate que veo que ahí hay mucha diferencia entre yo y mi hermana. Y creo que es resultado de todo esto, de resultado a sí, lo mejor de la internet, que ya hay muchos lugares donde uno puede investigar, de que hay muchos movimientos, de que ya no nada más es lo que aprende uno en la escuela o en los libros de texto, sino que ya uno investiga. Y me da mucho sí. gusto eso, porque no quiero lo mismo que me pasó a mí para mi hermana, o sea, en ninguno de los aspectos. Tienes razón que hay muchos cambios y no me había dado cuenta de ese hasta ahorita. Qué bonito. Bueno, ya para finalizar esto, les vamos a dejar de tarea que investiguen cuál es el ciclo de violencia. Yo creo que es un tema muy importante con el cual pueden empezar a hacer reflexión, porque muchas veces no podemos ser empáticos o nos cuesta trabajo ser empáticos con la víctima porque no entendemos que existe un ciclo de violencia. Entonces, se los voy a dejar de tarea y lo vamos a platicar en otra ocasión. Me Gracias, encanta. Gabriela, por estar con nosotros. No sé si quieres decir unas palabras o te quieras despedir. Pues agradecerte, Astrid. La verdad es que es un honor y un privilegio para mí platicar contigo. Jamás pensé que fuera a llegar hasta acá. Pero pues nada, decirle a cualquier mujer que quiera contar su historia, que no está sola, que hay muchas mujeres que estamos con ella, que no tiene que revelar su nombre, que esto se trata de soltar y de liberar esas palabras y esa historia que nos revuelve por dentro y que una vez que eso sucede y te sientes acompañada, pues estamos todas, ¿no? Agradecerte Exacto. nuevamente y bueno, quedo pendiente también decir que yo soy la única persona que maneja las cuentas de los zapatos de Catalina, yo soy la única persona que contesta los mensajes,
Entonces, bueno, ahí estaremos y te agradezco mucho, Astrid. Muchas gracias de nuevo. No, yo te agradezco a ti por querer estar aquí en nuestro programa para que muchas mujeres se enteren de tu espacio y hagan uso de él porque lo necesitan. Yo llegué ahí porque mi psicóloga me dijo, me dejó una tarea que yo tenía que contarle todo lo que me había pasado a alguien, pero yo no tenía a quién. Y yo dije, no, pues lo voy a escribir y después veo a quién se lo cuento. Y después dije, no, pues ya lo que se escriba y se lo voy a contar a toda la gente que se pueda. Como no tengo a una sola persona, mejor que lo sepan los que más, los que quieran saberlo y los que lo quieran leer. Y la verdad fue muy liberador porque yo a lo mejor ya había dicho que fui abusada, lo había mencionado, pero no había contado todo. O sea, todavía había un pacto de silencio entre el abusador y yo. Y gracias al espacio de los zapatos de Catalina, he podido dejar ese pacto atrás porque ya más personas lo saben y no me avergüenza. Entonces, me siento mucho mejor y yo les invito a que si tienen algún problema de eso y no saben cómo sacarlo de adentro de ustedes porque es muy difícil, manden un mensaje a los zapatos de Catalina, ya lo escucharon, Gabriela Rochín maneja las cuentas, nadie más se va a enterar, ella se encarga de que cambiemos, le quitemos algunos fragmentos de manera que quedes protegida tu identidad si es que no quieres que salga tu nombre, etcétera, etcétera. Aquí hay un mensaje de Mari para Gabriela, dice, la invitamos al programa Entre Nosotras. Ellas también tienen un programa muy bueno. Claro que sí, con mucho gusto, ahí estaremos. Ya viste, Mari, dice, ¿cómo la contactamos? Mari, busca los zapatos de Catalina y mándale un mensaje. Ya dijo que sí quiere estar. Ya dijo. Muchas Bueno, pues gracias por tu valentía, Astrid. Muchas gracias por tu gracias a voz. ti por generar el espacio, porque no sé, es muy desafiante lo que haces. Sí, sí es. Cierto. Gracias a todos por estarnos viendo. Gracias, Gabriela, por estar aquí. Y bueno, nos vemos en el próximo viernes de charlas. Hasta luego. Hasta luego, gracias.